una vez más a la radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas, donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También está nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está en el canal de YouTube para que ustedes se suscriban y activen las notificaciones y vean las distintas entrevistas realizadas hasta el momento. Nos encuentran como @laradioactiva, y si nos quieren sugerir el nombre de futuros invitados lo pueden hacer escribiendo un mail a laradioactiva@gmail.com. Sin perder tanto tiempo, agradezco a cada uno de ustedes por unirse a esta transmisión y voy a darle paso a nuestro invitado el día de hoy para que se pueda unir y podamos desarrollar la entrevista correspondiente. Ahí ya le enviamos a nuestro invitado, así que ahí está. Hola Andrés, ¿Cómo buenas están? tardes. ¿Todo bien? Ante todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido a la No, radio. ustedes. Gracias por la invitación. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la Dale. gente sepa con quién hablo y arranco con las preguntas. Bien, les cuento a todos que en el día de la fecha el invitado es el señor Andrés Ojeda. Él es abogado penalista y aparte ha incursionado en lo que es el tema de la política en Uruguay, ya que ha sido edil por el Partido Colorado y además es integrante de dicho partido. Así que Andrés, cuando consideres pertinente, arranco con las preguntas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, sí, a la orden cuando quieran. Bien, la primera. Justamente hablando del Uruguay, sabemos que está en un proceso donde después de tantos años, un partido que no es el Frente Amplio está en el poder. Te diría que después de más de 20 años llega otro partido político al poder. Quería preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo lo ves al gobierno actual sabiendo todo lo que tuvo que afrontar, ¿no? Una pandemia, la sequía histórica que está atravesando el Uruguay y demás cuestiones. Bueno, en realidad este gobierno asume después de 15 años del Frente Amplio, no, 15 no años, 20. perdón. Sí, sí, 15. sí. Eso Lógico. en primer lugar. Y segundo, Ujú. no menor, eh, el gobierno claramente ha demostrado capacidad para sobrellevar temporales, ¿no? Que es un tema bastante fuerte en los gobiernos. Sanguinetti siempre dice que los gobiernos valen más por lo que evitan que por lo que logran. Es una forma muy interesante de verlo. A su vez también, administrar la bonanza siempre es fácil, ¿no? El Frente Amplio tuvo una bonanza económica llovida desde el exterior por los precios de los commodities de 2004 a 2014. El precio de la soja volaba, acá obviamente había mucho dinero dando vueltas, eso creo que fue le valió el primer gobierno y el segundo. Recordemos que ellos ganan después de la crisis bancaria del año 2001-2002 en Uruguay y en Argentina. Y cuando la bonanza económica en 2014 se acaba, ya para 2019 pierden el gobierno. Y este gobierno creo que salvó con muy buena nota las cuestiones difíciles que le tocó atravesar. En lo que tiene que ver con la pandemia, no lo digo yo, lo dicen básicamente quienes hoy evalúan el Uruguay en el mundo. También es real y no es menor que el Uruguay ha sido reconocido mundialmente por su manejo de la pandemia. O sea, este concepto de libertad responsable, esta posición de la calle Pou, bastante difícil de tomar en su momento de no cerrar todo. Ustedes recuerdan que hoy con el diario del lunes, Sí, bueno, sí. todo bárbaro, pero en un momento todos los países del mundo tenían lockouts totales y a la gente que salía a la calle se la llevaban presa por salir a trabajar. En Uruguay el presidente dijo, acá nadie va a ir preso por ir a buscar el mango para poder llevar un plato de comida a su casa. Y eso fue una decisión muy pesada, porque la presión para cerrar era enorme. Digo, para empezar, el propio Tabaré Vázquez, el presidente, pidió públicamente la cuarentena general obligatoria. El Frente Amplio y el PIT-CNT reclamaron el cierre total y absoluto de todo. Y el presidente uruguayo sostuvo y dijo, no, aquí en Uruguay nadie va a ir preso por salir a trabajar, a diferencia clara de lo que sí ocurrió en Argentina.
En Argentina hubo cuarentena general obligatoria. En Argentina empezaron a detener a todas las personas que no tenían autorización para estar en la calle. Y tan terrible fue la cosa que llegaba el caso en los primeros días de aplicación del cierre absoluto, había decenas de miles de personas detenidas que las propias fiscalías no tenían manera de procesar. Los mandaban para la casa con la medida de no salir 14 días. O sea, lo mismo que la nada, ¿no? O sea, empezaron a aplicar, o sea, porque las leyes penales tienen validez y tienen aplicación. Ahora, tienen aplicación si se cometen un determinado volumen. Ahora, si mañana decenas de miles de personas salieran a robar o a matar personas, es imposible que el Estado pueda contra un volumen tanto mayor al habitual. Entonces, Argentina resolvió muy mal esta situación. Y Argentina, en buena medida por sus decisiones de pandemia, hoy está como está, ¿no? Con un dólar que escala todos los días, que está pegando los 520 y pico de pesos. O sea, Infobae informaba hace unos días que el peso argentino es la moneda más devaluada del mundo en el año 2023, superando Venezuela, superando países africanos que tienen niveles de pobreza y de nutrición siderales, pero su moneda vale más que la Argentina. Entonces, esto no es crítica a los argentinos, lo que digo es que las decisiones que se tomaron en un momento difícil condicionaron lo que vino después. Hoy Uruguay tiene números de desempleo y números de bienestar social mejores que del año 2019, con pandemia de por medio. Entonces, Sí, tal yo cual. creo que los gobiernos se miden en las difíciles, y la capacidad de los gobernantes se mide en las difíciles. Yo no sé cuántas crisis humanitarias ha tenido el Uruguay en su historia más grandes que el manejo de esta pandemia. Y bueno, naturalmente estuvo eso, ahora hemos tenido que enfrentar en los últimos meses una sequía, la sequía más grande de los últimos 100 años, y el gobierno tomaba decisiones correctas, no siempre las más populares, no siempre las que pueden gustar a todo el mundo, pero aquí se hizo un uso de administración del agua. Ahora ya por suerte el agua está en términos normales porque ha llovido bastante, y bueno, probablemente producto del cambio climático el mes que viene tengamos inundaciones, cosa que no podemos controlar, ¿no? Lo que llueve es algo que está fuera del control de los gobiernos. Es siempre muy injusto que todo lo que pase dentro de un gobierno sea culpa del gobierno, ¿no? Que llueva mucho, que llueva poco, son cosas que evidentemente no tiene condiciones de controlar. Creo que todo el sistema político tomó un aprendizaje sobre cosas que de repente tuvieron que haberse hecho de otra manera. Eso también corre para el Frente Amplio. Pero bueno, hoy estamos en plena rendición de cuentas, la última antes del periodo electoral, o sea que apenas cambie, o sea, esta es la última vez que se retocan cuestiones económicas antes de que cambie el gobierno. Por eso es un momento tan importante, por eso estamos todos mirando los énfasis en ese sentido. El gobierno se apresta hoy a hacer una inversión récord de 20 millones de dólares en salud mental y adicciones. Creo que es uno de los puntos más clave en materia de transformaciones que este país necesita. Así que bueno, en lo que tiene que ver con mi opinión al respecto, creo que este gobierno, a pesar de que no le cayó una sola pelota redonda, ni una, así todo, las bajó todas y logró hacer buenas jugadas con esa pelota, aunque no hayan caído redondas. Y eso es mérito doble, porque administrar la bonanza es una papa, pero administrar las complicadas, ahí se ve la capacidad de los gobernantes, ¿no? Seguro. Vos sabés que yo me llamaba a silencio, más allá de que no me gusta interrumpir, porque es algo lógico, también para prestar atención en tu respuesta, ¿no? Y es tal cual lo que venía con el propósito de la pregunta, ¿no? Por el hecho de que justamente tantos años con el mismo partido, que haya un cambio, para mucha gente, quizás para propios extraños, obviamente para aquella gente que lo votó, lo ve en el día a día, para aquella gente que no lo votó por simplemente pertenecer a otro partido, quizás hoy en día toma noción y dice, bueno, era lógico que Uruguay necesitaba un cambio en cuanto a lo que es el partido político que esté en el poder. No solamente me refiero a poder como presidente, ¿no? Sino también, por más que la Intendencia de Montevideo la maneja otro partido, otra comparación si querés, salvando el caso, obviamente que sabemos que el Uruguay es un país más chico que la Argentina, es el tema de la democracia plena que se maneja en uno a diferencia del otro. Viste que pueden convivir sin ningún tipo de problema. Obviamente que siempre hay
discusiones típicas que se dan en un ámbito tan complejo como es el político. Bueno, a ver, otro dato bastante relevante sobre las elecciones es que hoy, en pleno 2023, ya en el tramo final del gobierno, el presidente tiene una aprobación de casi el 50%. Es un número enorme. O sea, si vos mirás, ningún país de la región tiene un presidente a esta altura del gobierno con 50% de aprobación. De hecho, si tú mirás en Uruguay los 3, 4 presidentes anteriores, la realidad es que no tenés ninguno que haya tenido a esta altura de gobierno esos niveles de aprobación. Y está claro cuando vos mirás el desagregado del sondeo de opinión, que muchas personas que votaron al Frente Amplio en la elección pasada, y que probablemente lo voten la que viene, no lo sé, pero que de todas maneras aprueban la gestión de este gobierno y del presidente. Porque más allá de las cosas que han ocurrido, hemos tenido algunos episodios complicados, vinculados a, bueno, por ejemplo, el asesor presidencial de seguridad, y otras cosas que han habido, que de repente, pero por ejemplo, el Uruguay no ha tenido ningún caso de corrupción, por ejemplo, que involucre a jerarcas de gobierno, ni un solo caso. Y en todas las investigaciones que han existido, no se ha imputado ni siquiera a un solo jerarca de gobierno. El que estuvo más cerca, el que estuvo imputado, indagado y cuestionado por eventuales cuestiones delictivas fue un jerarca del Frente Amplio, para que te des cuenta, en el episodio actual es que te estoy relatando. Entonces, evidentemente hay realidades que se terminan imponiendo, ¿no? Y, a ver, el Uruguay sí tiene una democracia, por suerte, también destacada en el mundo. Yo por eso siempre digo que el Uruguay tiene todo para ser el primer país de primer mundo de América Latina. Todo. Cuando vos mirás qué define a un país de primer mundo, básicamente es un índice de desarrollo humano que establecen las Naciones Unidas, que mira básicamente el PBI per cápita, cuánto la gente cobra de lo que hay, ¿ah? La calidad del país en materia institucional, la alfabetización, la educación y demás. El Uruguay tiene todos los ingredientes para pensarse a no tan largo plazo como un país de primer mundo, como le pasó a Nueva Zelanda y a otros tantos que dieron ese salto. El tema es que tiene que animarse a dar ese salto. Fíjate que Uruguay hoy tiene a todos sus expresidentes en actos juntos, tiene a dos expresidentes muy enfrentados que escribieron un libro juntos, que dan una señal de democracia constante, está rankeado a la par de los países del primer mundo en la calidad de su democracia. Este concepto de la nata de la grieta acá no tiene ese nivel de anclaje. Obviamente, hay dos bandos como en todos lados, pero no hay el nivel de enfrentamiento que de repente puede haber en la Argentina. Yo estuve estos últimos 3 4 días en Buenos Aires, plena elección, o sea, previa a las PASO, y falta que se apuñalen nomás, ¿no? Ujú. Eso acá, por suerte, si bien hay una contienda electoral áspera, hay un nivel de convivencia democrática, creo yo, que es para cuidar muchísimo. Entonces, si el Uruguay lograra hoy algunos consensos importantes en los principales temas del país para que las columnas vertebrales de acción se mantengan en 2, 3 gobiernos adelante, este país va a ser el primer mundo. Empieza a tener universidades de fusta internacional instaladas en Punta del Este, empieza a tener zona franca funcionando para el mundo, empieza a tener... ¿Por qué Uruguay no puede tener un hospital sirio-libanés, por ejemplo, en algún lugar, con la cantidad de extranjeros que se han venido a vivir acá? ¿No? Seguro, sí, tal cual. Y justamente hablando un poco de vos, de tu persona en sí, viste que justamente algo que me faltó agregar en la introducción es que muchas veces colaborás desde tu lado de abogado también en programas de televisión dando tu opinión acerca de distintos temas. Entonces, una cosa es la profesión, otra cosa es la exposición, ¿no? Por el hecho de que quizás uno delante de la cámara quizás se ve más expuesto y demás cuestiones. Quería preguntarte esto, ¿no? ¿Pensás que a veces el haber formado parte y formar incluso parte de un partido político más tu profesión, a veces tu rol, si querés, de abogado queda opacado en un segundo plano y se vuelve algo más mediático por el hecho de que quizás a veces se habla de la vida privada de la persona, por ejemplo, o simplemente hacen eco de alguna declaración y bueno, justamente te citan como persona que está, si querés, metida en el medio, por decir así. No, bueno, a ver, vamos a ser claros, digo, uno es una sola persona, siempre una sola persona. Ah, no Ujú. puede dividir el ser humano que uno es. La realidad es que de todas formas uno es todo lo que es. O sea, si yo soy abogado y vivo de eso y mi actividad en materia de derecho penal es lo que hago, este,
eso no va a cambiar, por lo menos en el futuro corto plazo, más allá del tema electoral que pueda venir. Obviamente mis opiniones, yo no puedo dividir, o sea, no puedo opinar mañana de una cosa política y después, o sea, hacer como que no la dije en materia profesional, o sea, esto es toda una sola cosa. Obviamente no siempre las profesiones de uno conviven correctamente como deberían, pero de todas formas es real bueno, que es difícil a veces ir llevando todo junto. La vida pública uno la elige, también no me quejo, yo tomé decisiones y aquí estoy, pero también es parte de lo que hacemos las personas que queremos luchar por las cosas en las que creemos. Creo que va por ahí. A mí me gobierna, por ejemplo, la batalla por las causas. A mí me gusta poder pelear por las causas en las que yo creo. Si eso afecta a mi profesión, y bueno, es un costo que estoy dispuesto a pagar porque yo creo en las cosas que creo. Y me parece que está bueno poder contarle a la gente, yo creo en esto, y creo que el Uruguay tiene que dar un paso hacia el primer mundo, por ejemplo, tiene que hacer la batalla y dar la apuesta. Entonces, me parece que va por ahí. Tal cual. Y justamente recién hablábamos del gobierno actual, ¿cuál es tu visión? Quería preguntarte, dentro del gobierno actual, ¿qué es lo que consideras que tiene que hacer más hincapié? ¿En la educación? ¿En solucionar este tema de la sequía? ¿La economía? Porque vos fíjate que, por ejemplo, recién nombrabas a los argentinos, que principalmente son las personas que apuestan más por el Uruguay, ya sean para vacacionar, para invertir, y ahora vos lo ves, sea en un informativo o bien del boca a boca, que dicen todo muy lindo Uruguay, nos encanta y demás, pero es un país extremadamente caro. Entonces, quería preguntarte para vos en qué tendría que hacer más hincapié este gobierno y los demás que vengan, ¿no? Mira, Obviamente. justo hoy una encuestadora importante de acá publica algo que ya sabemos, pero lo confirma mucho. Hoy las principales preocupaciones de los uruguayos son dos, y casi excluyentes. La primera es todos los temas vinculados a la economía, que es un paquete, ¿verdad? Salario, empleo, bueno, cuestiones de tipo económico, ¿verdad? Que le afectan el día a día. Y la segunda, casi a la par, es la seguridad. Esas dos son básicamente la centralidad de las preocupaciones de la gente en Uruguay. ¿Ah? O sea, llegar cómodo a fin de mes y poder vivir tranquilo. Con esas dos variables cumplidas, me parece que es el camino, o digamos, el foco, la prioridad está ahí. O sea, el Uruguay hoy, creo yo, tiene algunos ejes importantes. Uno tiene que ver con cuestiones de estricta justicia social, o sea, distribuir mejor, eso es muy importante. Y después tiene que tener tranquilidad para vivir para todos, sobre todo para la gente que menos tiene, que es la que peor la pasa en materia de seguridad pública. Esos son los ejes claves. Se vienen trabajando en ese sentido. Creo que hoy esta inversión en adicciones debería pegar en algunas cuestiones clave, por ejemplo, en cuestiones de personas que viven en calle. También debería pegar fuerte, por ejemplo, en cuestiones carcelarias, porque las adicciones atraviesan bastantes cuestiones sociales difíciles. Obviamente todo ese trabajo lleva tiempo, no es que yo invierto la plata y en 20 minutos tengo soluciones, ¿no? Hoy alguien que está en calle es mucho más que una persona que hay que sacar de ahí, o sea, es alguien que tiene complejidades de marginación de un sistema, seguramente problemas graves de salud mental, probablemente sea una persona que haya tenido algún tiempo de reclusión carcelaria. Entonces yo creo que el Uruguay ha hecho un gran trabajo, ya no tiene casi, o bueno, tiene bastante gobernado la cuestión de ollas populares que en algún momento se generó. Hoy el gobierno trabaja con las ollas y las alimenta y las ha organizado y ordenado mucho y tiene un plan muy claro en materia de personas que están en calle. Ahí hay una apuesta muy interesante del gobierno. Yo la tengo en primera mano, le he hablado con el ministro, está bueno que haya un énfasis en ese sentido para quienes venimos de raigambre humanista, ballista, ese foco en lo social es la vida y es lo principal. Entonces, acá hay dos claves. La clave uno, que la gente llegue a fin de mes sin drama y que tenga laburo. ¿Tá? Ese es lo central. ¿Mm? Y lo segundo, que pueda vivir tranquilo. Porque después mejora y resulta que puede comprar un electrodoméstico y puede comprar un auto, pero le rompen el vidrio todos los días, le roba la garrafa. Eso no puede pasar. ¿Tá? El Uruguay ha mejorado todos sus números en materia de seguridad pública del 2020 para acá, pero la realidad es que la seguridad pública es números, pero también es percepciones y sensaciones. Entonces, necesitamos seguridad en los números, baja de la comisión de delito, pero también necesitamos que la gente se sienta segura, que sienta que puede salir,
El Uruguay está sideralmente mejor que lo que estaba en 2019, está sideralmente mejor que todos los países que tienen alrededor, en materia de comisión de delito. Lo que sí, la gente no se siente lo seguro que se sentía de repente con otro Uruguay anterior en el tiempo. Hoy hay cuestiones de violencia que antes no existían, hay bandas criminales que antes no existían. Hoy tenemos que trabajar con variables que antes no estaban. Eso es real. ¿Tá? Ahora, te pongo un ejemplo, estamos trabajando en este momento en un plan de prevención en materia de seguridad, cosa que en las legislaciones de la región y en las gestiones de la región siempre prima lo represivo, ¿no? Que es un poco el analgésico, ¿verdad? Uno cuando le duele algo, rápidamente analgésico. Ahora, en algún momento tiene que arrancar a tomar el antibiótico, porque si no la enfermedad no se va. El analgésico no te cura, el analgésico te para los síntomas. Entonces, para poder pensarse como un país de primer mundo, es necesario tener cabeza científica, experiencias comparadas, conocer el Uruguay, cómo aplicar algo que no es autóctono nuestro, que funcione bien. Entonces, este no puede ser el país del talenteo. Y yo creo que este gobierno ha logrado entrar en esos términos de funcionamiento. A partir de ahora, de 2020, se trabaja de otra manera. Eso ha dado algunos resultados. Obviamente las transformaciones grandes llevan más de un periodo de gobierno, eso lo sabemos todos. Digo, por ejemplo, a nivel de educación hay en curso una reforma que obviamente no ha tenido el tiempo necesario para ser completamente implementada, pero yo creo que a largo plazo, seguramente con 5 años más o un poco más, empezaremos a ver algunos resultados de eso. Bien. Te cuento la cantidad de gente que te está saludando, la verdad es que no Yo podría veo de llegar a refilón hacer. porque como estoy hablando, No, no, te entiendo perfectamente. Yo la verdad no por cortar, como te digo, no me interesa interrumpir al entrevistado, por algo también dejo hablar, me parece que corresponde. Leo la cantidad de mensajes que te van dejando tanto a la gente que sigue la radioactiva como la gente que te sigue a vos. Sinceramente no llego a leer todos juntos porque te imaginarás que son una millonada, pero la verdad es que le agradezco a toda esta gente que se está uniendo a esta transmisión. Y volviendo un poco más a lo que es tu vida personal, porque te darás cuenta que esto es un ida y vuelta, ¿no? La idea es que se conozca también a la persona, porque cada persona yo creo que tiene algo que contar en este ciclo de entrevistas. Es justamente uno leyendo tu biografía se enteró que había sido scout de niño, lo cual es una actividad que no todos los niños hacen, o simplemente no deciden apostar por la misma. Quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a un lugar que quizás pocos niños deciden adoptar porque quizás uno piensa en jugar a la pelota, el otro piensa estar con los amigos, en cambio una actividad como el scoutismo yo creo que pasa por la cabeza de muy pocos niños o te diría que es un número muy determinado, ¿no? bueno, a ver, me tocó un tema delicado porque yo no fui scout solamente de niño. Empecé de niño, pero estuve hasta bastante adulto. Mira, Scouts son un movimiento educativo, en valores. No son un movimiento de servicios, es un movimiento educativo en valores. Empezás con 8 años, que es el principio en cualquier caso, y, digamos, termina bastante más adelante ya siendo un adulto, ¿no? Con 20 años. ¿De acuerdo? Está previsto para que vos, toda tu adolescencia, niñez, adolescencia y principio de la adultez, transites un camino. Yo entré invitado por un amigo mío de la escuela que iba con toda su familia y bueno, terminó siendo para mí, hoy, y lo digo sin temor a equivocarme, eh, seguramente el espacio de educación más importante para mí por fuera de mi familia. O sea, más que la escuela, más que el secundario, más que todo. O sea, para mí el lugar del aprendizaje, de los valores que me han llevado hasta donde estoy hoy, para bien o para mal, tiene todo que ver con los estados. O sea, es el lugar que a vos te explica que aparte de vos hay otras personas en el mundo que son tan o más importantes y que es importante dedicar tiempo a terceros, que es importante bregar por el bienestar de otros. Y me animo a decirte que si yo no hubiese pasado por los scouts, hoy no tendría actividad política. Porque creo que la vocación de servicio que uno tiene innata, alguien tiene que ayudarte a expresarla de alguna manera. Entonces, vos tenés como una primera etapa de 8 a 11 años de convivencia con pares, de 11 a 14 como empezar a amigarte con algunas otras cuestiones de trabajo, y de 14 a 17 ya empezás a tener actividades de servicio, empezás a encarar, bueno, vamos a trabajar proyectos de 3 4 meses con actividades de servicio a la comunidad. Ahí hicimos de todo, desde el merendero hasta limpiar pingüinos, todo lo que te imagines, pero eso te prepara para la vida.
y ya de 17 a 20 tenés una etapa final como ya para transitar a la salida. Yo aparte de eso, de todo eso, 6 años después de eso, me dediqué a ser educador líder de grupos más chicos. O sea que te imaginarás que yo dejé los scouts con tipo 25 26 años. Eso quiere decir que es mucho más que una actividad de niño, ¿no? Es una actividad de vida. Sí, Y te diría que yo dejé de ir no porque no porque quisiera irme, sino porque otras actividades de mi vida no podían convivir en tiempo con el que te demandan esta actividad de los scouts bien hecha. ¿Ah? Porque hay que preparar, hay que estar encima, lleva un tiempo importante semanal y los fines de semana, y obviamente yo actividades tengo unas cuantas, profesionales, políticas, incluso sociales, familiares, y estar en todo es realmente muy difícil. Pero, esto lo digo siempre que puedo, yo creo que los scouts son una actividad, en Uruguay hay unos cuantos, hay como arriba de 5.000 scouts, para el nivel de población que tiene, es grande. Obviamente no es para todo el mundo, yo entiendo que a no todos les gusta. Por ejemplo, una herramienta educativa muy fuerte de los scouts, sobre todo en edades tempranas, son los campamentos. Campamentos donde básicamente los chiquilines se autogestionan todo, ¿no? Hacen sus carpas, hacen su comida, construyen sus mesas, o sea, lo que te explican es, bueno, resolvete, digamos, no todo va a estar dado siempre toda la vida. Algo tan menor como eso que vos decís es una obviedad, bueno, no es una obviedad, porque los chiquilines en sus casas tienen todo resuelto. Y cuando llegan acá y nadie les resuelve nada, y tienen que resolvérselo ellos mismos, el salto de aprendizaje es enorme. Y uno ve personas que entran de determinada manera y que de repente, pasado un año, o 2 o 3, son personas que empezaron a vivir en su grupo de otra forma. Yo no solamente lo recomiendo, o sea, no solamente digo lo importante que fue para mí, sino también lo importante que puede ser para cualquiera. Digo, porque, a ver, como mis grupos sociales y de amigos de los scouts son amigos para toda la vida. Son personas con las que crecimos juntos. Entonces, esos valores, si bien cada uno después agarra para donde agarra y la vida te lleva como puede, en el fondo nos formamos en el mismo lugar y de la misma manera. Yo tuve la oportunidad de con 15 años estar en una reunión mundial de Scouts. Ahora hay una, el mes que viene, en Corea, una barra grande de acá, de Uruguay. Yo algún vínculo obviamente todavía mantengo con todo esto, porque fueron muchísimos años. Y la verdad es que cada vez que hablo del tema me da ganas, por ejemplo, de tener algún tipo de vínculo mayor con la cosa, pero la realidad es que los tiempos son tiranos y no lo permiten tanto, ¿no? tal cual. Vos sabés que te estaba por hacer un saludo, que como te conté que vía privada yo también había sido scout. O sea, sé que si nos cruzamos alguna vez por la vida, seguramente va a ser así, nos tenemos que saludar como hacemos en los scouts. Pañuelo mediante y el saludo scout siempre, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas y códigos internos que están buenos, que generan mucha identidad, los uniformes generan mucha identidad. O sea, se trabaja mucho el tema de la identidad, sentirse parte de algo que tiene su mística, que tiene sus valores, que tiene sus ideas. A mí eso me alegra muchísimo. Yo creo que los scouts, yo te digo, para mí fueron el lugar de más importante formación en valores por fuera de mi familia. Y te digo, sin temor a equivocarme, que ni la educación formal, la escuela y el liceo no estuvieron a la par de los scouts. De hecho, mi barra de amigos y todos son más bien de los scouts de aquel momento. Seguro. Incluso a veces me preocupa un poco hoy que, a ver, quizá no me gusta que algunos movimientos scouts de Uruguay, por ejemplo, a veces intervenga o se manifieste en cuestiones de tipo político, ¿viste? Por ejemplo, si hay un tema electoral de por medio, no me gusta que los scouts tengan posición o militancia. Me parece que se tiñe. Por ejemplo, hubo un plebiscito hace un tiempo sobre una eventual baja de la edad de imputabilidad. Más allá de que yo tampoco estaba de acuerdo con bajarla, no me parece que esté bueno que los scouts se metan. Yo creo que la militancia de causas tiene por límite las cuestiones que pueden tener un tinte político de mayor nivel. Porque, y acá te engancho con otra cosa, me parece que la partidización de las causas perjudica a las causas. Hoy los jóvenes, por ejemplo, que entran en política, no entran porque se levantan un día y se quieren militar en tal partido político. Entran a la actividad política en general a través de una causa. Quieren militar por lo que creen. A ver, si yo creo que el matrimonio igualitario es un derecho que tiene que ser conquistado,
Esa es mi militancia. Y milito por eso. Después, quizá eso me lleve a un lugar o a otro. ¿De acuerdo? Pero la puerta es una causa. Yo milito para que no exista niños que pasen hambre, no al niño desnutrido. Bueno, esa es mi causa. Ahora, cuando las causas se partidizan, terminamos dejando fuera a personas que creen esas causas. Y yo creo que el ejemplo más claro de esto es el feminismo. El feminismo es una causa loable, una causa aplaudible, en la que todos deberíamos estar subidos. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas personas que no se sienten vinculadas al feminismo porque lo ven representado, son personas de izquierda extrema. Entonces, si para ser feminista hay que ser de extrema izquierda, dejamos a mucha gente que quiere ser feminista sin serlo. ¿A quién perjudicamos? A la causa. Seguro. Entonces, las causas tienen que ser patrimonio de todas las personas que quieran militar por esa causa y nadie más. Yo no puedo meterme abajo del brazo en la causa, porque no es mía y no soy el dueño. Y querer adueñarme es decir a los cuatro vientos que quiero perjudicar la causa en mi favor. Entonces, yo soy de la idea de que las cosas que están bien están bien y las que están mal están mal. Y estoy dispuesto a acompañar lo que está bien sin perjuicio de dónde venga. Y en ese sentido, creo que todo este periodo de la calle Pou, más que por él mismo, sino por un tema generacional, la política del siglo XXI es más pragmática. Es lo que sirve, sirve. No tanto, uy, esto viene de tal lugar que es un oponente ideológico. No, a ver, ¿qué trajo? ¿Sirve? Sí, sirve, sirve. Yo creo que muchas de las acciones que la calle Pou ha tomado, por ejemplo, nadie las hubiera podido prever en virtud de sus orígenes realistas. O sea, hubieran pensado que son cosas que no se harían. Sin embargo, ganó el pragmatismo y la política de ahora tiene que ser pragmática. Porque a la gente en el fondo le pesan las soluciones, no la procedencia de las soluciones. Entonces, si en algún momento lo mejor era aplicar la libertad responsable, y eso de repente no era lo que uno hubiera esperado, bueno, pero era lo que precisábamos. Si en algún momento hubo que adelantar plata de sueldos públicos, hubo que adelantar asignaciones, es lo que hay que hacer, en términos pragmáticos. Entonces, yo creo que, y yo lo dije un par de veces y se me enojaron algunos blancos, pero lo digo desde el mejor lugar, siempre digo que la libertad responsable es un concepto muy ballista, muy colorado. Pero lo digo yo porque yo lo siento así, también creo que probablemente todos los miembros de la coalición puedan verse reflejados en esa libertad responsable que fue el primer gran eslogan que tuvimos como coalición de gobierno. Esta coalición nace en 2019 y tiene sus primeras armas a partir de 2020 que empieza a gobernar. Y creo que si bien hay muchas discrepancias entre los socios, hay lugares comunes muy fuertes. La libertad, la creencia en la democracia, ¿verdad? Y esos pilares que vos mirás, bueno, todo el mundo cree en eso. Bueno, no tanto. Del otro lado, por ejemplo, hoy siguen reivindicando regímenes como el de Cuba, de Venezuela y Nicaragua. Porque a mí no me puede decir que cree en la libertad cuando aplaude a dictadores, que matan personas, encarcelan gente porque piensa distinto, acallan periodistas. Ahí se parten las aguas. Nosotros tenemos que ser demócratas en todas las canchas, no cuando nos sirve. No puede haber amistades ideológicas que nos hagan comulgar con dictaduras. No va. Entonces, el Uruguay tiene por delante hoy, a no tan largo plazo, una decisión muy clara. Tiene dos opciones. Esto es como los aviones, ¿viste? Pasta o pollo. Bueno, esa es la realidad de todos los países, porque la cuestión polariza y tenés dos opciones. Básicamente, seguir profundizando las transformaciones que venimos realizando o volver a lo que teníamos antes. Esa es la opción que el Uruguay tiene por delante para el año que viene. Yo estoy convencido de que este camino es el camino que tenemos que seguir. Y si nos dan un poco más de tiempo, este país va al primer mundo. Evidentemente, las prioridades de este lado son otras que las del otro. Del otro lado, evidentemente hay prioridades de otro estilo, que de repente no son tan pragmáticas, son mucho más de fondo, ideológicas y un poco más anquilosadas en otros tiempos, porque hoy la influencia de una central sindical de anclaje comunista muy fuerte dentro del Frente Amplio es muy grande, muy grande. El partido Frente Amplio acá está muy radical, cuando uno mira la distribución interna. Ya esos moderados de izquierda están empujados casi al lado de afuera, están agarrados ellos, pero en realidad la situación los va llevando
a ser cada vez menos relevante en la distribución electoral interna. Entonces, estamos en el vértice de tomar una decisión parteaguas para el Uruguay, en cuanto a profundizar un camino liberal y de avance y de progreso, o ir a un camino mucho más parecido al de los años 60 en cuanto a cómo se distribuye la riqueza. ¿De acuerdo? Lógico, sí. Yo lo digo de esta manera porque sé que hay gente de Argentina mirando y Argentina hoy también enfrenta una decisión complicada porque el peso del peronismo en Argentina, el peso relativo. Fíjate que en el año, habrán visto ustedes la serie que hay ahora en Star Plus, esta 2001, que te repasa el año de marzo a diciembre del 2001, todo lo que pasó. Y en 2001, en diciembre, el país explota con una situación económica sideralmente mejor que la que tiene hoy la Argentina. O sea, si explotó por eso en 2001, ahora debería estar prendida a fuego desde Brasil, de norte a sur, sin ninguna duda. Y sin embargo, ese peso relativo del peronismo en el manejo de los líos hace que el dólar valga 520 pesos y la gente banque. Está difícil bancar. Miren que en Uruguay el dólar vale 38 pesos y hay quejas. Entonces, Sí, no, sí, es verdad. está difícil. Vos sabrás bien que vivís ahí. Digo, llegar a fin de mes y que vos la leche te valga el martes tanto y el otro martes valga el triple o no sabés cuánto. Es imposible vivir así. Y nadie debería poder vivir así en un país que tiene las capacidades y las potencialidades que tiene Argentina. Digo, con la cantidad de recursos naturales que tiene, debería vivir súper mega cómodo y bien administrado. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que Argentina va a cambiar de pelo político, porque esto no se sostiene. Desde el terriblemente pésimo manejo de la pandemia para acá, Argentina necesita un volantazo, sin duda. ¿Será mejor, será peor? Pero necesita salir de esto, porque esto claramente no funciona. Yo espero, francamente, que lo que se venga sea más pragmático y piense más en las necesidades de la gente que en cuestiones de tipo ideológico político. Porque en el fondo, querer imponer una ideología es poner a la gente en segundo lugar. Porque yo tengo que estar todo el día, mi prioridad tiene que ser dar soluciones. Y en Argentina las prioridades son las mismas que acá. Salario, empleo, seguridad, tranquilidad. Esa fórmula no cambia por cambiar de lugar. Para el Uruguay siempre es muy importante lo que pasa con Argentina. Por ejemplo, hoy todo el litoral de Uruguay, en materia de comercios y demás, tiene un lío enorme de supervivencia, porque claro, el que vive cerca de la frontera compra todo del otro lado. Personas del Sí, litoral, es verdad. gente de Uruguay se ha ido a vivir contra la frontera del lado argentino y trabaja y viene todos los días, porque la diferencia de precio de vida es abismal. Entonces, ¿vos cómo haces? Tenés un monstruo enorme al lado que tiene 10 veces o más población que el Uruguay para poder sostenerte cuando ese monstruo tambalea todos los días. El Uruguay nunca dejó de pagar, nunca entró en default, ni en su peor momento entró en no pago. Eso fue una decisión política, atacadísima por el Frente Amplio en aquel momento, que pedía a gritos entrar en default. Si el Uruguay hoy tiene el prestigio internacional que tiene, es porque en su peor momento cumplió. Porque priorizó su credibilidad y su confianza. Y la confianza vale. Para todos los que nos dedicamos a una profesión, sabemos que nuestro nombre, nuestra palabra y lo que decimos, nuestro compromiso, nos define. Nadie va a confiar en personas que han incumplido sus compromisos. Así que a mí en algún punto me parece que ojalá Uruguay logre mantener este rumbo y ojalá Argentina logre rápidamente cambiar de rumbo. Lo necesita como el Ojalá. aire. Y justamente volviendo a lo que es tu participación en el ámbito político, quería preguntarte si quizás lo pensás en el presente o en un futuro no muy lejano. ¿Te gustaría volver a tener un cargo político? Fuiste edil 5 años en Montevideo, entonces si algún partido, por ejemplo, sea el Partido Nacional o el mismo Partido Colorado, te dice, mirá, la verdad es que te necesitamos en algún cargo político determinado, ¿te gustaría aceptar esa propuesta o decís, bueno, la época de formar un partido, si querés, de un partido, mejor dicho, o estar en un puesto
determinado en un cargo ya pasó y te enfocas más en lo que es tu actividad de abogado y nada más. No, mirá, capaz que te agrega alguna información ahí. Yo tengo actividad política desde que tengo 18 años. ¿Ah? Yo entré a la Facultad de Derecho, participé en la gremial de la Facultad de Derecho y ahí fui me acuerdo, a una reunión, no olvidaré nunca más, en lo que era la sede de un sector del Partido Colorado, hablaba Julio María Sanguinetti, habría unas 30, 35 personas y yo con 18 años quedé deslumbrado. Dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto y me quiero dedicar a esto acá. Y desde ahí hasta hoy, he corrido en forma ininterrumpida. Es verdad que el único cargo que ocupé fue ese, en la Junta Departamental, después me dediqué a cuestiones profesionales, pero siempre estuve en la actividad partidaria. Y estuve en la actividad partidaria cuando el partido pasó su peor momento en el año 2004. Y de ahí para acá, estamos remando en dulce de leche para poder levantar lo que fue el castigo ciudadano del 2004 por lo que fue la crisis del año 2002. Lo digo con todas las letras, lo digo sin vueltas. Ujú. Eh, Eso quiere decir que fui candidato a la Junta en aquel momento y fui candidato ahora en la elección departamental de Montevideo, la pasada. Fui suplente de la candidata de la coalición, que era la Garraf. O sea, tuve una participación, digamos, de primera línea en la campaña departamental. Hoy me agarrás recorriendo el país, tratando de conversar y ayudar a todos los grupos colorados que estamos sobrellevando un difícil momento, porque bueno, nuestro candidato de la elección pasada dejó la actividad política y hay cierta convulsión interna, pero creo que el momento de llanto terminó, ahora hay que echar para adelante. Entonces, yo me he puesto al hombro, por lo menos lo que pueda hacer yo para esta reconstrucción partidaria necesaria. Yo te cuento que el Partido Colorado es el Uruguay mismo. No hay nada más uruguayo que el Partido Colorado. Vos mirás, y el 90 y pico por ciento de la historia del Uruguay ha sido gobernada por el Partido Colorado. ¿Tá? Todas las obras grandes del Uruguay son coloradas, y por algo uno de los dirigentes más importantes del Partido Nacional siempre dice que, digamos, el único partido político, antes del Frente Amplio, era el Partido Nacional porque el Partido Colorado es el gobierno. Y ese es nuestro ADN, esa es nuestra vida. Entonces, de mi parte, yo tengo mi actividad profesional y vivo de esto y digamos, no reniego, pero no hay ninguna manera de que yo no deje el alma para que el Partido Colorado esté en el lugar donde se merece estar, que es gobernando el país. Y eso no es para un bien del partido, que lo sería, sino que es para un bien del país. Porque al Uruguay nunca le fue mejor que gobernado por el Partido Colorado. Esa es la verdad de las cosas. Yo espero, Bien. sinceramente, que la coalición de gobierno siga gobernando y también espero que sea liderado con un presidente colorado. Lo digo, lo repito, lo sostengo, lo enfatizo. O sea, yo hoy, si bien no tengo ningún cargo ni en el gobierno, ni en el partido, ni en el sector, de ningún lado, pero sí me siento un actor político. Y voy a estar donde hay que estar. Eso siempre ha sido así. Digo, no es que si no estoy en tal lugar no estoy, no. Yo voy a estar donde tenga que estar y donde mejor sirva para los objetivos que son básicamente que el Partido Colorado esté donde tiene que estar, al servicio de la ciudadanía, pero gravitando. Porque creo que son las mejores ideas que el Uruguay puede aplicar. Y nadie Perfecto. en Uruguay es ajeno a lo que significa en el peso relativo de la historia del Partido Colorado. Y creo que se merece recuperar ese lugar. Que la penitencia por lo que pasó en 2002 debería ya irse terminando. Creo que fui medio claro. Perfecto. Mejor imposible, te diré. Y para ir cerrando esta entrevista, de vuelta vuelvo a agradecerte. Quería preguntarte, fuera de lo que es la política, fuera de lo que es el ámbito del derecho, ¿qué otras cosas te gustan hacer? Disfrutar con amigos, relajarte, no sé, de repente ver una serie, escuchar música, ver fútbol, Bueno, qué todo, cosas, todo eso, todo eso. Yo un paso viendo, combo por decir mirá, así. yo paso viendo gente, me gusta ver gente, me gustan las reuniones sociales. Reconozco que cuando uno está en este rubro, muchas de las reuniones sociales terminan en política, porque la rosca no hay forma de salir. Pero sí, me gusta ver gente, soy de tener varias barras de amigos, eso me gusta bastante. Me gusta leer cosas, me gusta escuchar música, me gusta ver series, me gusta pasar tiempo de distensión, gimnasio, entrenar, moverme. Son cosas que también con el tiempo, eso fue un producto de la pandemia. La pandemia hay gente que la llevó a lugares, a mí me llevó al gimnasio. Y en algún punto lo agradezco porque es como un desenchufe de cabeza que cuando uno vive una vida con cierto vértigo, tener lugares donde eso frena
es interesante. Así que la verdad que por suerte hago muchas cosas, aparte de lo que es la actividad profesional y la actividad política, que obviamente se lleva la mayoría del tiempo. La actividad política no es un trabajo normal, no es un trabajo de 8 horas, que vas en una hora y te vas a otra, esto es a cualquier hora, en cualquier lugar, y más cuando tiene que convivir con una actividad profesional con la que no se lleva tan bien siempre. Ese es un trabajo de 24 horas, hacerlas convivir. Pero, a ver, yo ya tengo decidido y determinado qué participación política en esta elección voy a tener, de una forma o de otra, porque no podría dormir de noche si yo no aportara mi granito de arena para que el partido esté donde tiene que estar. Bien. Así que bueno, Andrés, nuevamente agradecerte. La verdad es que, como dijimos al principio de la entrevista, vos tenés tu vida laboral y que te hayas tomado un rato para que la gente también te conozca desde otro ámbito, porque como te dije, uno puede ser que te vea en televisión, puede ser que también te vea dentro de lo que es un partido político, pero había algunas cuestiones tuyas que no las conocíamos tanto y que está bueno que también se conozca a la persona, porque ante todo uno es persona y me parece perfecto que así sea. Así que darte las gracias, permitime agradecerle también de nuevo a toda esta gente que se unió, que mandó 1 millón de mensajes, siempre con muchas palabras de afecto, tanto para vos, obviamente, como para la radioactiva, dejando saludos. Entonces, quisiera, por favor, que cierres vos la entrevista diciéndome qué tal la pasaste, si te sentiste cómodo, que es lo principal que uno busca como periodista, y en este caso yo con este ciclo de entrevistas, y que por favor le mandes un saludo a la radioactiva, y cuando quieras, de lo que sea, sea de política, de fútbol, de abogacía o de la vida en sí hablar, vos sabés que la radioactiva te espera con las puertas abiertas para hacer una segunda parte. Bueno, la verdad que te agradezco la voluntad, el tiempo y la gana de escuchar todo esto. Bueno, le agradezco a toda la gente que no hemos podido responder ni preguntas ni comentarios porque veníamos enganchados en las cuestiones. Pero bueno, saben que uno responde todo como puede en las redes habitualmente. La mayoría que están ahí saben que yo trato de dar bastante bola y dar retorno a la gente que se comunica. Así que bueno, agradecerte a vos, decirte que la pasé bastante bien. La verdad que lamento que haya tenido que bancarte toda esta pero ya está sin final, pero nada, yo quedo a la orden para las veces que ustedes lo dispongan, y bueno, quedamos con el vínculo hecho para futuro, así que gracias a ustedes, gracias a la radioactiva por tomar interés, así que bueno, cuentan conmigo para las veces que sean. Por favor, un placer. Y bueno, como dijiste vos, sigamos en contacto que seguramente vamos a tener mucho para hablar en un futuro no tan lejano. Arriba, nos vemos. Chao, chao.